Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Como hoy veo bastantes caras nuevas, pues siempre me gusta hacer una pequeña introducción en el sitio en el que se encuentran. El Ateneo de Cádiz es el segundo más antiguo de España, se fundó en 1858 después del Ateneo de Madrid, por supuesto es el más antiguo de Andalucía, y mantenemos una actividad cultural pues prácticamente a lo largo de todo el año, de todo el curso académico, con conferencias, presentaciones de libros, mesas redondas, debates, y luego pues todos los años también entregamos una serie de premios. Destacaría fundamentalmente los gaditanos del año, que en 10 modalidades diferentes, ciencia, literatura, etc. Se lo damos a los gaditanos más destacados a lo largo de un año. Y el premio Drago de Oro, que es el último premio que entregamos ya a finales de junio para cerrar el curso, y que habitualmente pues se lo damos a alguna personalidad de la ciencia, de las letras o de la política a nivel nacional. Lo ha recibido desde Adolfo Suárez hasta Mariano Barbacid, por ejemplo. En definitiva, bienvenidos a esta casa, a este Ateneo, y hoy toca pues una conferencia sobre la cocina en la Armada y en los barcos del Rey y el navío Oriflame y su tiempo, y es a cargo del profesor en Historia don Vicente Ruiz García de Úbeda, al que le agradezco por supuesto el que venga a esta casa a presentarnos su libro. Con Úbeda, bueno, con esa tierra me une alguna relación, porque tengo a una hija médico trabajando en el hospital de Úbeda y viviendo en Baeza. Presenta pues don Jesús Maeso de la Torre, evidentemente ateneísta, está en su casa, amigo, y cuando quiera Jesús pues tiene la palabra para presentar a Vicente. Estupendo. Tenemos el micrófono. ¿Ya? ¿Lista? Sí. Bueno, pues como dice el presidente, le damos la bienvenida a todos los amigos, muchos de ellos ubetenses, que han venido a la presentación de los libros en general de nuestro buen amigo Vicente Ruiz García, que como todos sabemos es profesor del Instituto San Juan de la Cruz de Úbeda, profesor de la UNED, luego es asesor también de la Cátedra del Patrimonio Naval. Y a mí ha habido una cosa que siempre me ha sorprendido de Vicente, y es que se ha convertido actualmente, y yo me muevo en muchos círculos culturales del país y fuera de él, pues creo que en la persona, en el historiador, que más sabe de la cuestión de la historia naval de este país, de España. Y por ello, siendo como es Cádiz el vórtice de todo lo naval, desde las flotas de Indias, desde el segundo viaje de Cristóbal Colón, de la casa de contratación, del consulado de Indias, de las Cortes de Cádiz. Entonces me extrañaba mucho, siendo como es un hombre del Océano Verde de Olivos, cómo se ha convertido en un experto naval pues de primera índole, y he escuchado su nombre y leído sus obras allá donde he ido. Y como paisano suyo de Úbeda, pues me ha alegrado mucho. Y desde entonces he entrelazado una amistad profunda con él, en la que se mezclan la misma amistad por ser colegas historiadores, pero también la admiración. O sea, admiro el trabajo ímprobo que ha hecho este hombre, buscando los archivos, el archivo de India, el archivo de Simancas, el de la Armada, y ha compuesto una docena de libros, todos referidos a la cuestión de la Armada Española, que a mí particularmente me han sorprendido. Yo le he presentado algunos en Úbeda, le he presentado muchos en Cádiz, en la Casa de Iberoamérica, también este ilustre instituto al cual pues, me honro de pertenecer muchísimo, y es de las cosas que llevo yo más a gala, ser ateneísta de mérito del Ateneo de Cádiz. ¿Quién iba a decírmelo a mí cuando llegué como un modesto maestro al Colegio Villoslada y pasado por esta calle y veía la letra de Ateneo de Cádiz, que yo ya sabía por mis lecturas que era el segundo más importante de España, de 1800 y pico, que nace en la casa de Camorra, donde estaban todos los grandes armadores de India de aquella época, y al final, pues miren por dónde he llegado a pertenecer a él,
y me siento enormemente honrado. Decir que vamos a presentar el libro del Oriflame o de la cocina en la Armada, pues nos quedaríamos cortos. Vamos a presentar así a vuela pluma y más que nada a petición del autor, pues de Segura a Trafalgar, que fue cuando a mí me sorprendió este escritor. Digo, ¿cómo puede hacer una cosa tan valerosa en historia y tan grata para la historiografía española? Las naves de las Cortes. Fue un libro que yo pertenecía al consejo que daba el premio Cortes de Cádiz en aquel momento, y cuando levantamos la plica me di cuenta que era un historiador de mi pueblo, y yo no conocía a Vicente Ruiz, pero nos pareció a todos un trabajo virtuoso, espléndido, y me dio muchísima alegría que le concedieran el premio Cortes de Cádiz, y no ha sido el único, porque luego recibió el Foro Jovellano, que tiene mucha importancia. Para mí el de la Diputación Provincial de Sevilla también es eminente, el de la Fundación Frax, y aquel de las Cortes de Cádiz pues fue de una gran importancia por ser lo que se conmemoraba en aquel momento, que era el año 2012. Luego después hemos leído libros como Los Pontones de Cádiz, que a mí me encogió el alma por lo que encierra ese libro. Y claro, como los españoles siempre soportamos esa especie de espada de Damocles o mácula que nos está lacerando desde hace siglos, que es la leyenda negra, bueno, y echaron la culpa del gran problema de los presos franceses en las Islas Baleares, cuando la tuvieron más que nada los ingleses y los franceses, como siempre. Tal es así que cuando he hablado con Vicente en algunos foros culturales de este país, los dos nos hemos sincerado con el público y nos hemos declarado anti-ingleses, automáticamente. ¿Por qué? Porque conocemos la historia. Y él la conoce mejor que yo, porque fue en el mundo naval donde le dimos las grandes palizas a los ingleses, que no aparecen en la historia nunca, no se dan en el instituto, no se dan en las universidades, y él la conoce también como yo. A mí me pareció un libro fenomenal, El naufragio del Oriflame. ¿Por qué? Porque es que Vicente tiene una característica muy precisa en el mundo de la historiografía y de la literatura, y es que ha innovado el ensayo histórico. El ensayo histórico, y yo soy profesor de historia, es áspero de leer, y sin embargo lee los ensayos de Vicente y parece que está leyendo una novela. Y eso es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque tiene acceso a todo el público, al público lector. Y esa es una de las virtudes de Vicente. La otra es que mete el factor humano. Los que hacemos ensayos, y yo he hecho muchos, no solemos poner nombres de personajes. Él sí. Felipe II, Malaspina, Alcalá Galiano, Churruca, Gravina, mete a los hombres y explica sus sentimientos, lo cual es una cosa importantísima en un ensayo. Y yo esto lo he hecho ver y lo he paragonado allá donde he ido. Digo, lean los ensayos y los libros de mi paisano Vicente Ruiz García, que se pueden leer como si de una obra literaria se tratara. Y entonces él ha establecido una línea divisoria, una delgada línea, que no te das cuenta si es realmente historia o es una fantasía de Vicente que ha querido poner un sentimiento en boca o en el corazón de algunos de sus personajes. Y luego decir que es un autor prolífico y para el Ateneo de Cádiz, pues un auténtico orgullo, querido Vicente, que te encuentres aquí. Debías ser mucho más conocido en Cádiz de lo que eres. Yo me he propuesto que así sea, el Ateneo ya lo ha hecho en varias ocasiones, pero es que ha escrito mucho sobre Cádiz. Ha escrito más que muchos gaditanos sobre Cádiz. Una cosa parecida me pasa a mí, pero de la historia antigua y medieval, que es lo que soy medievalista. Pero él no, él ha escrito de la época gloriosa, cuando Cádiz fue el emporio del mundo. El emporio era, para los ingleses, franceses, holandeses y armenios, era el lugar donde se ponían los precios a todo. Y aquí el mar era el importante. Y eso lo ha comprendido nuestro amigo Vicente, al que le doy la palabra. Y mi primera pregunta es decirle, ¿por qué esa pasión tuya por la historia naval y por esta ciudad trimilenaria? ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias al Ateneo y sobre todo al presidente, que está ahora mismo como
anfitrión, muchísimas gracias, don José, por permitirme el presentar mis libros aquí, y lo digo en plural porque bueno, la verdad es que el último libro que presenté aquí fue Los Arsenales del Rey, que creo que fue en el año 2018, pero desde entonces, bueno, pues han sucedido muchos acontecimientos que han impedido que pueda seguir, digamos, presentando libros aquí y acudiendo a este lugar que sin duda, pues para mí es un auténtico honor. Para nosotros tenerlo. Muchas gracias. Por supuesto también quiero agradecer a Jesús Maeso, amigo sobre todo, una persona a la que yo estimo y a la que quiero muchísimo y sobre todo admiro, porque además de su generosidad conmigo, no ahora que escribo algún que otro libro, sino mucho antes de escribir, pues siempre me ha abierto las puertas de Cádiz y también las de Úbeda en algunos momentos para poder presentar y para poder ofrecer un poco, pues, parte de mi trabajo que evidentemente, pues, le agradezco las palabras que ha tenido sobre el mismo. Y también quiero agradecer al público que ha venido, muchos amigos de Úbeda, familia, algunos amigos también de Cádiz y de otros sitios mucho más lejanos, de Segovia, incluso, que han venido aquí, a este lugar, a este corazón de Cádiz, de esta ciudad milenaria, de la cual pues yo escribo desde hace tiempo por esa vinculación tan tremenda que tiene Cádiz con el mar. La razón de por qué soy yo un historiador naval o por qué me gustan los temas navales, en alguna ocasión lo he comentado. La razón, o digamos, hay que agradecérsela, este hecho hay que agradecérselo a Robert Louis Stevenson y a La Isla del Tesoro. Una novela que me cautivó desde niño, pero que con el paso del tiempo, aquellos piratas, bucaneros y aquellos marinos británicos, que yo pensaba que eran los únicos que existían, pues resulta que tenían, digamos, su homólogo en España, que además eran no solamente más valerosos, sino mucho más sabios y con una historia mucho más brillante que contar. Fue entonces cuando empecé a buscar, a bucear en esos archivos históricos, en el archivo de Indias de Sevilla, en el archivo del Viso del Marqués, que se encuentra en Ciudad Real, en el archivo de General de Simancas y también aquí en el archivo histórico provincial de Cádiz, y empecé a encontrar verdaderamente aventuras apasionantes, ¿no? Que no hace falta encontrar novelas que puedan relatar hechos tan magníficos como los que tenemos en nuestra historia naval. Y la relación que hay entre la historia naval y Cádiz es muy estrecha. Es la misma relación que tengo en mis libros, por ejemplo, en El navío Oriflame, que es ese libro que tienen ustedes a su izquierda, por un libro que tiene una relación estrechísima con esta ciudad. Por ejemplo, podría nombrar muchísimos lugares, pero un lugar que además mañana con mis amigos de Úbeda vamos a visitar, que es el Oratorio de la Santa Cueva. Aquí en el centro de Cádiz, en la zona comercial, se encuentra la calle del Rosario, donde está la iglesia del mismo nombre, un lugar que se confunde con el caserío, y justo al lado se encuentra el Oratorio de la Santa Cueva, que desde fuera, la verdad es que no es realmente un edificio atractivo, pero dentro esconde muchísimas cosas. Esconde nada menos que obras del mismísimo Francisco de Goya, esconde nada menos que partituras y obras musicales de Joseph Haydn. Un lugar mágico que en su misma fachada, pues lo que expone es una especie de retablo con un cuadro que es la Virgen del Refugio, pintado por un pintor alemán llamado Frank Riedmeyer. Frank Riedmeyer pintó un cuadro barroco en el cual en el centro hay una Virgen inmaculada, rodeada de angelotes y también rodeada de personajes de ese Cádiz del 700, ese Cádiz ilustrado, ese Cádiz del comercio que sin duda pues enriqueció a esta ciudad durante al menos 150 años. Y uno de esos personajes, que lo tenemos a la izquierda de la Virgen, es un señor que va vestido con casaca, con peluca, con la moda, digamos, ataviado con la moda típica del siglo XVIII. Este señor, que está orante, con los ojos desorbitados, como si estuviera haciendo meditación, era un beato burgués llamado Juan Bautista Ustariz. Juan Bautista Ustariz fue un acaudalado hombre de negocios
que probablemente fuera uno de los empresarios más importantes del Cádiz de la segunda mitad del siglo XVIII. De origen navarro, llegó con su familia a esta ciudad, como tantos y tantos comerciantes que vinieron no solamente de España, sino también de otros lugares de Europa, a enriquecerse, a poner ese punto de partida para conectar el viejo con el nuevo mundo, para iniciar esa globalización de la que los españoles tenemos que enorgullecernos. Y Juan Bautista Ustari tenía dentro de su flota un navío que acababa de comprar en el año 1765, llamado Nuestra Señora del Buen Consejo y San Leopoldo, más conocido con el nombre de Oriflame, un navío de origen francés que había sido construido en Tolón en el año 1744, que había sido capturado por los ingleses unos pocos años después y que más adelante fue comprado por un comerciante español, José Villanueva y Pico. Poco después sería Juan Bautista Ustari el que adquiriría este barco, un velero de 3 palos, de 3 mástiles, con 60 cañones, transformado en mercante, que en el año 1770 emprendería una magnífica aventura, tan magnífica como trágica, la de llevar al Perú nada menos que un tesoro compuesto por 500.000 de piezas de finísima cristalería de la Real Fábrica de la Granja de San Ildefonso de Segovia, un encargo del rey Carlos III, con la intención de que aquella fábrica, aquella real fábrica, aquella real manufactura pudiera exportar aquellas joyas al Nuevo Mundo, donde la burguesía limeña, pues la verdad es que gustaba de parecerse cada vez más a la aristocracia europea. El barco partió de Cádiz y partió en febrero del año 1770, un día de bastante frío, en el cual pues los gaditanos y el propio Juan Bautista Ustari probablemente desde esas magníficas torres mirador, podrían contemplar cómo se desplazaba aquel buque por la bahía, y poco después, a partir de ese momento, se desconoce totalmente lo que le sucedió. Hasta 6 meses más tarde. 6 meses más tarde, cuando se supone que cruzaría el Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos, como me imagino que ustedes sabrán, es un lugar realmente terrible para la navegación, sobre todo cuando se navega en el invierno austral. El Oriflame cruzó el Cabo de Hornos porque en junio del año 1770 otro navío, el Gallardo, logró encontrar a un buque a lo lejos que parece ser que era el Oriflame. Y fue cuando algunos de los miembros del Gallardo, de este buque español, lograron llegar hasta este barco, echaron una chalupa al mar con la intención de descubrir qué le pasaba a aquel buque que estaba navegando errante. Parecía que no había nadie dentro de aquel cascarón, que lo único que hacía era mecerse en las frías aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Chile. Cuando aquellos hombres del Gallardo se encaramaron a lo alto de aquel buque, del Oriflame, descubrieron horrorizados cómo yacían cientos de marinos tirados en el suelo. Aquellos marinos desprendían un olor nauseabundo de su boca. Aquellos marinos estaban prácticamente en la última, porque tenían la peor enfermedad que vieron los tiempos en el mar, el escorbuto. Ese es el origen de otro libro que tengo aquí, ese libro que se llama Españoles contra el escorbuto. Y es que los historiadores, pues digamos que tenemos la manía de cuando vamos a buscar documentos a un archivo, nos encontramos auténticas maravillas que nos dan pie para escribir nuevos libros. Y esto no para nunca. Esto es un bucle que llega a un momento en el que podíamos estar escribiendo, nos faltarían vidas para escribir la historia naval de nuestro país. Y no les cuento lo que pasa con el Oriflame, porque si no les hago spoiler. Únicamente les voy a decir que 200 años después se encontró un barco. Ese barco era el Oriflame. Lo encontraron en Chile. Y además, a partir de ese momento, pues surgió un litigio entre una empresa cazatesoro y el Estado chileno, que lo que querían era encontrar ese magnífico tesoro de aquel medio millón de piezas de fina cristalería que estaban hundidas en el Océano Pacífico.
Y este libro, pues además de narrar todo el proceso de la historia del barco, desde su construcción en Tolón hasta ese Cádiz del 700, esa ciudad maravillosa, con esas calles limpias, que era la envidia de Europa, probablemente la ciudad más importante del mundo en el siglo XVIII, era esta, en la que estamos aquí. Además de descubrir lo que sucedió durante el terremoto de 1755 y además de emular desde América lo que sucedía en este lugar de Europa que era Cádiz, pues también narro todo el acontecimiento del naufragio y después todo lo que sucedió o lo que ha sucedido 200 años después, donde además dejo las puertas abiertas para que nuestro país, para que España reivindique un tesoro cultural como es el del navío Oriflame. Un tesoro cultural que además va a dar pie a que se haga una película, un documental, y aquí tenemos el honor de tener a Eliseo de Pablo, que es el productor de la película, que muy pronto pues empezará a rodarse aquí, precisamente en Cádiz, entre otros escenarios, me imagino. Pero bueno, hemos hablado del Oriflame, supongo que querrás preguntar una cosa más, ¿verdad, Jesús? Sí. Bueno, nos orgullece que esté aquí el director o el productor, ha dicho. Productor, uno de los las dos cosas. Las dos cosas, eso lo imaginaba. Un honor, un grandísimo honor. Ayer precisamente hablaba yo con Agustín de Guimerá, el escritor, me llamó desde Madrid para ver si hacíamos una película de Mi Rosa de California y los dragones, lo cual parece que por fin la industria anglosajona, que hace nada más que películas y series de sus temas, de Enrique VIII, de Shakespeare, de eso, jamás hacen nada de la historia española. Por fin parece que se están inclinando a las páginas tan colosales que hemos escrito los españoles a lo largo de la historia. Así que me alegra mucho. Aparte de mi vinculación por el cine, que soy un cinéfilo irredento. El ser cinéfilo irredento era de nuestro pueblo. En la época de Franco no hacíamos otra cosa más que jugar al fútbol y al cine. Y yo iba todos los días al cine. Y mis novelas son cine, como son los libros de mi buen amigo Vicente. Bueno, la pregunta que quería hacerte, voy a abundar otra vez en nuestros queridos ingleses. Yo cuando voy a Inglaterra, y además soy de la Academia Norteamericana de la Lengua de Nueva York y voy, yo no es que los deteste, no es ese el caso. Simplemente es que la cuestión de su imperio lo adquirieron y lo consiguieron después de latrocinear el imperio español, de esperar la flota de Indias y las Azores, de quitarnos Jamaica, luego querer quitarnos Colombia y Cartagena de Indias. Si va el almirante de la bodega, va luego Vancouver y le quita la isla y le cambia el nombre. O sea, es que han estado siempre ahí detrás de nosotros. Y uno de los más especiales fue James Cook. Cook hicieron una serie los ingleses en la cual yo aprecié que James Cook había descubierto el mundo entero. Todo lo había hecho James Cook. Pues no. Vicente Ruiz y yo hemos descubierto en muchísimos documentos de la Armada que era todo lo contrario. Él se ponía siempre a la retaguardia de los barcos españoles. Salía el Princesa, salía el Santiago, salían del puerto de San Blas cercano a Acapulco, y James Cook se ponía a la cola. Iba viendo lo que los españoles iban descubriendo. ¿Qué es lo que pasó con Australia? Australia se llama Australia por la Casa de Austria, como tú bien sabes, Vicente. Pero ellos se la hicieron suya, lo hacían todo suyo. Todo lo hacen suyo los ingleses. Y a mí lo que me fastidia realmente de ello es que no reconozcan por la dichosa leyenda negra que nunca prescribe, no reconozcan lo que realmente hizo España, que fue cambiar el mundo. Y eso lo demuestra Vicente en todos sus libros. España cambia el mundo. Él habla de ese viaje. ¿Quién descubre la corriente de Kuroshibo para hacer el tornaviaje desde Manila, el galeón de Manila a Acapulco, que descubre la globalización económica? Pues lo hicimos los españoles. Pues nada, eso se ha olvidado en el polvo de la historia. Y entonces mi pregunta es la siguiente. Tú dices en tu libro que leí con una cordialidad enorme, el tuyo del escorbuto me encantó. El que más me gustó de todos hasta ahora ha sido el Oriflame. Es un libro literario, precioso.
Resulta que los españoles fueron los que lucharon contra el escorbuto, y él no va a decir de qué forma, pero inmediatamente el famoso Cook dice que no, que fue él y su médico. No. Vicente Ruiz García ya nos demuestra en sus libros que no fue así. Fue el médico de Felipe II y otros que él no va a decir. Bueno, sí, la verdad es que... yo a los ingleses, más que detestarlo, pues... Los odio. No. Es un poco también envidia sana, porque Sí, bueno. es verdad que ellos han sabido, digamos, emplear la propaganda y evidentemente Y nosotros no lo hemos hecho así, o sea que tal vez probablemente ha sido más bien de mérito nuestro que culpa suya, ¿no? Hombre, evidentemente ellos lo han hecho bastante, como ahora después voy a señalar contestándote a tu pregunta. Además, por ejemplo, cuando has dicho lo de James Cook, es verdad, hubo una serie de televisión en el año 80 y tanto, Sí. que además a mí me encantó. De hecho, cuando después he estudiado un poco y he buscado en documentos cosas sobre Cook, y efectivamente tú llevas razón, pues me ha dado mucha pena, porque yo tenía una gran admiración por este marino. Pero con respecto al tema del escorbuto, pues es muy curioso que a raíz de un libro que yo me leí, que se llamaba Escorbuto, que es de un autor inglés, surgió, digamos, comenzó, digamos, a aprender, comencé a aprender que un médico británico llamado James Lind había hecho un experimento. Probablemente, como dicen, el primer ensayo clínico de la historia, ¿no? Y James Lind lo que hizo fue, era un doctor escocés, no era inglés. Este señor lo que hizo en un buque británico llamado el Salisbury, en el año 1848, si no me equivoco, pues resulta que hizo un experimento. Entonces tenía varios marinos escorbúticos. El escorbuto, como todo el mundo sabe, los que estamos aquí, es una enfermedad que se produce por la ausencia de ácido ascórbico, de vitamina, ¿no? Entonces, evidentemente, en la época, en el siglo XVIII y sobre todo anteriormente, bueno, pues el escorbuto era considerado un mal, un terrible mal, que no se sabía cuál era su origen, ¿no? Entonces había muchísimas hipótesis con el tema, hasta el punto de que, bueno, se pensaba que era el aire viciado de los barcos, que probablemente era incluso hasta, la ira divina, por supuesto, y también la holgazanería de los marinos, ¿no? Por esa razón, pues muchos capitanes de barco hacían bailar a los marinos antes de emprender las tareas de a bordo, ¿no? Para que de esa manera pues dejaran de estar ociosos, ¿no? Porque se pensaba que la ociosidad era una de las causas del escorbuto. Bueno, pues este señor lo que hace es hacer el primer ensayo clínico, en el cual pues coge a una serie de marinos escorbúticos y les da una serie de remedios. A uno le da un litro, a una pareja de marinos le da un litro de sidra, a otro les da un elixir de vitrolo, que no es otra cosa que ácido sulfúrico, diluido en agua, lo cual era peor el remedio que la enfermedad. A otro le da agua del mar directamente, y a otros le da pues, una serie de potingues, de brebajes extraños, hasta que a una pareja le da 2 naranjas y 2 limones, ¿no? Como ustedes pueden sospechar, pues los que toman las naranjas y los limones son los que se curan del escorbuto. Bien, pues este señor, en el año 1853, escribe un libro, un tratado sobre el escorbuto. Y a partir de ese momento, pues digamos que la historiografía británica, y por ende del resto del mundo, atribuye a este doctor el saber cuál es la solución contra el escorbuto. No el origen, porque el origen se descubrió mucho más tarde, fue un médico húngaro, ya en el siglo XX, hasta el siglo XX no se descubre que el origen está en la falta de la vitamina C. Bueno, pues en el siglo XVIII los ingleses, en este caso James Lind, lo que hace es descubrir el antídoto contra el escorbuto. Y fue entonces cuando, buscando en el archivo de India, bueno, primero yo encontré que en el año 1770 el navío Gallardo, ese que descubre lontananza al oriflame, lleva en sus bodegas pues, una serie de botijas, que es el nombre, de agrio de limón. Agrio de limón, que se supone que era para prevenir el escorbuto, pero en el año 1770. Uno se pone a buscar en el archivo de India y empieza
uno tras otro, año tras año, hasta que llego al año 1742. Y me encuentro un navío español con un detalle que hay dentro de lo que es el libro de a bordo, el manifiesto de carga, en donde hay una petición por parte del maestre. El maestre era, digamos, el encargado de los víveres, de todos los pertrechos del barco. Pues este maestre está pidiendo a Capitanía del Puerto que le entreguen 40 botijas de agrio de limón para prevenir del escorbuto. Así, literalmente. Es decir, que 11 años antes de que James Libb escribiera su libro sobre el escorbuto y 7 años antes de que hiciera el experimento del Salisbury, un barco español ya conocía el remedio contra el escorbuto. Y eso no me lo invento yo, eso es un documento que lo pueden ustedes ver en el libro Españoles contra el escorbuto. Pero no fue el primero, hubo muchos más, porque uno se pone a bucear en los archivos, que es donde realmente se encuentra la historia, y descubre que en 1606 ya hubo también una expedición que marchó, o que tenía la intención de marchar desde Sevilla hasta Filipinas, con la intención de prevenir el ataque de los piratas holandeses a aquel archipiélago que pertenecía en ese momento a España, y dentro del equipaje de a bordo, en su bodega, había también 200, miles y miles de arrobas, no me acuerdo exactamente la cantidad, de agrio de limón. Un agrio de limón que además era preservado de una forma muy curiosa. Mientras que los ingleses, en tiempos de James Libb y años posteriores, lo que hacían era hervir el jugo del limón y embotellarlo. Claro, mi abuela me decía que había que tomarse el zumo de naranja rápido porque si no se perdían las vitaminas. Pues en este caso los españoles lo conservábamos con otro elemento, con aceite de oliva. Y es que el aceite de oliva lo que hacía era formar una capa de grasa que impedía, por las distintas densidades entre el zumo de limón y la grasa, que el aire corrompiera el agrio de limón. Y de tal manera que con esa fórmula se podría preservar el zumo de limón durante mucho tiempo. Por tanto, no solamente los españoles inventamos antes, o al menos no después, que los ingleses las soluciones contra el escorbuto, sino que además también empleamos ese aceite de oliva de la cual estamos tan orgullosos los andaluces. Esa es una de tantas cosas. Sí, es cierto. Yo, por ejemplo, cuando he escrito esta novela sobre los dragones de cuera de California, precisamente el embajador ruso, que tenía su sede en Japón, viene a California, a Monterrey, a pedirle al gobernador de California que le suministre naranjas. Y te estoy hablando de 1758. Quiere decir que también los rusos ya en esa época ya sabían de las bondades de los cítricos. Si no, no vendría siempre de donde vino, ¿no? Efectivamente, y hacían allí un trasiego de mercancías, de pieles, le daban los rusos pieles a los frailes de las misiones. Siempre los frailes, en fin, la cuestión de la pobreza lo han llevado muy sui generis, y lo cambiaban por naranjas. Una cosa que a mí me sorprendió, pero después de leer tu libro he visto que era la época más o menos de conocimiento generalizado del tema. Otra cosa, querido Vicente, que yo he visto en tus libros, y sabes que lo he leído todos, es que mencionas en muchos de ellos a dos personajes para mí capitales y cruciales en la historia de España, uno también para la historia de Cádiz, que fue Patiño. Patiño fue el que trajo la casa de contratación y sobre todo el consulado de mercaderes, porque tú traes el órgano político y no traes el órgano comercial y no sirve para nada. Y también a don Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada. Y yo quiero que ilustre a nuestros amigos oyentes sobre estos dos personajes que salen con mucha frecuencia en tus libros. Salen con mucha frecuencia. Bueno, Patiño, ya lo has dicho tú, fue un personaje muy importante durante el siglo XVIII, fue ministro de Carlos III y evidentemente fue una persona que, de Carlos III, de Felipe V, y fue una persona que, claro, trajo la casa de contratación y fue, digamos, el origen del emporio que fue Cádiz. Sí. Evidentemente, Patiño, por cierto, tiene también una estrecha relación con la comarca, una comarca jiennense que es la de Segura, donde sus montes, bueno, pues abastecieron de madera al arsenal de la Carraca y al arsenal de Cartagena, y digamos es uno de los primeros que pide esas maderas, porque evidentemente Patiño tenía una idea fundamental que era la siguiente:
Cuando Felipe V se hace cargo de la corona de España después de la Guerra de Sucesión, España tiene un puñado de barcos para defender todo el imperio. Estamos hablando de media docena de buques, en un imperio en el cual no se ponía el sol, donde había territorio desde la isla Filipinas hasta la Tierra del Fuego. Y evidentemente Patiño es el que comienza, digamos, a emprender esa tarea que luego prosigue el Marqués de la Ensenada. Un señor con una visión bastante, a pesar de lo conservador que era, no era un ilustrado del todo, pero tenía una visión de futuro bastante interesante, ¿no? Hasta el punto que él pensó en hacer un impuesto, una única contribución para todo el mundo, es decir, para nobles, para plebeyos y también para la Iglesia, algo que no ha conseguido nadie hasta ahora, o sea que la Iglesia sigue sin pagar impuestos. Bueno, pues Patiño ya habló, Ensenada ya habló de una contribución única, que evidentemente fue un fracaso, aunque quedó el catastro de Ensenada. El catastro de Ensenada, digamos, es una especie de una relación de todos los bienes que había en el siglo XVIII, que sin duda es una auténtica radiografía del estado, de cómo estaba el país, ¿no? De las posesiones que había, de los campos, de las ciudades. Evidentemente era un factor interesante. Hay muchos personajes que aparecen. Uno también que a mí me gusta es Malaspina, Alejandro Malaspina. Sí. Alejandro Malaspina fue, al igual que otros muchos, fue uno de esos marinos que sin duda alguna, si lo hubieran tenido, si hubiera sido americano, le hubieran hecho cientos de películas. Lo que pasa es que como era italiano, pero al servicio de la corona española, pues no fue así. Y Alejandro Malaspina fue la persona que hizo la exploración científica más importante del siglo XVIII. Pero yo no hablo en mis libros de sus exploraciones, hablo, evidentemente, pero hablo de algunos detalles, como era, por ejemplo, la alimentación. Porque resulta que Malaspina es uno de esos hombres que en el siglo XVIII, claro, todos pensamos en que los barcos pues partían de Cádiz y llegaban a su destino 5 meses después, si era el Perú, o 6 meses, 2 meses y medio después, si era Nueva España, a Veracruz, y bueno, se tardaba a darle la vuelta al mundo pues varios años, ¿no? Como hizo el propio Malaspina, ¿no? Y él pues se dio cuenta, emuló a la nao Victoria, porque hizo, antes de esa expedición ilustrada que dio casi la vuelta al mundo, dio otra vuelta al mundo, otro programa de circunnavegación con la fragata Astrea, en la cual pues empezó a hacer distintos ensayos, viendo aquello que era mejor o peor para la tripulación. Y es muy curioso porque hay cosas realmente llamativas, ¿no? Por ejemplo, para Malaspina, la manzanilla de Sanlúcar era un gran escorbútico, era una bebida escorbútica, algo totalmente falso. Pero se ve que por lo menos como alegraba a la marinería, pues el caso es que él pensaba que era un vino generoso que podía, pero llevaba su sentido. Es decir, en aquella época se pensaba que la acidez en las bebidas era aquello que provocaba el que el escorbuto pudiera apagarse. Y entonces no iba mal encaminado. También empleó otro de los grandes platos de la gastronomía española y especialmente andaluza para la navegación a bordo, que fue el gazpacho. El gazpacho puede ser el plato de la gastronomía española más antiguo. Ya en tiempos no de los romanos, sino de los iberos, pues había una serie de potajes, el almodrote, en fin, cosas parecidas, que es el origen de nuestro gazpacho y salmorejo. Por ejemplo, en aquella época, Malaspina habla del capón de galera. El capón de galera es una especie de ajo blanco, como el que se hace en Córdoba, con galleta marinera y con los restos que había en las bodegas de los barcos, incluido pues agua, vinagre, sal, evidentemente tomate, ¿no? Porque el tomate tardó mucho tiempo en consumirse, y luego también pues se empleaba las espinas que habían quedado en los barriles de los barcos. Bueno, pues todos esos platos vienen en este libro que se llama Cocina a bordo, donde realmente hay cosas fascinantes de cómo se conservaban los alimentos en aquella época. La imaginación que pudieron tener aquellos hombres, porque en aquel momento, evidentemente, como todo el mundo sabe, no había frigorífico, el tener que conservar los alimentos y el tener que alimentar a tanta tripulación, pues evidentemente era una auténtica odisea. Y eso, pues se la tenía que ingeniar
los maestres, los capitanes de navío, los marinos en general, que lo que hicieron fue la proeza de dar de comer y de alimentar a los marinos de aquella época. Es curioso, por ejemplo, que para poder comer carne, pues había que llevar animales vivos. Había que llevar animales vivos, era la única forma de llevar carne a bordo. Y es también realmente curioso que, por ejemplo, en los buques no se menciona, apenas se menciona el que hubiera pollos y gallinas. Se habla de pavos, se habla de gansos. Yo tengo un amigo que es arqueólogo submarino y que está trabajando en la fragata Magdalena, que está en Galicia, un buque de la Guerra de la Independencia que se hundió en aquella época, en 1809, y dice, me he encontrado nada más que huesecillos de ganso y de pavo, y no de gallina. ¿Y por qué razón no de gallina? Porque las gallinas se mareaban a bordo, y por esa razón no había gallina a bordo, porque se mareaban. Son cosas realmente curiosas, nos las encontramos ya en manteca o en aceite de oliva, pero muertas. Pero vivas no, les estaba bastante mal navegar. Y son cosas verdaderamente curiosas que además forma parte de ese libro que se llama Cocina a bordo, que surge también del tema del escorbuto y que vuelve otra vez a enlazar, y además donde se pueden hacer platos realmente interesantes, muy distintos a lo que se comía en la época. Evidentemente nuestros paladares no son los mismos, están adaptados a la forma de comer que tenemos en la actualidad, pero que sin duda evocan a un tiempo y a una época donde el viento gobernaba los mares. Sí. Será por eso que dicen, eres un gallina, y es porque te marea el cuarto. Puede que venga de ahí. Bueno, que existía, por ejemplo, para hacer caldo, o sea, las gallinas, los pavos, los gansos se utilizaban para hacer caldo, pero también se utilizaba el avecrén. El avecrén ya existía en el siglo XVIII. Los ingleses le llamaban portable sap, y los españoles pues le llamábamos sopa portátil. Y era el concentrado, era un concentrado que se hacía, y además se hacía, hay un médico que se llama Manuel de Luzurriaga, con un manuscrito inédito que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Medicina de Madrid, muy interesante, y en ese manuscrito Luzurriaga te dice la receta de aquella sopa portátil, que además se hace, y es muy curioso, en la olla de Papin. La olla de Papin fue la primera olla express que se inventó, que la inventó un francés llamado Denis Papin, que fue, digamos, el prototipo de la futura máquina de vapor. Es decir, antes de la máquina de vapor, que luego se utilizaría en el ferrocarril, se inventó la olla express. Por tanto, señores y señoras, cuando ustedes hagan un caldo en la olla express, acuérdense que en el siglo XVIII ya conocían la olla express y el avecrén. Es cierto que en tu maravilloso libro La cocina a bordo decías que la alimentación en los barcos de la Armada Española era un desafío. Se me quedó la palabra que ya era un desafío. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al autor o algo que así a vuela pluma, o le hago yo alguna otra y ya vamos terminando, ¿no? Vicente... Permíteme que yo haga una puntualización, porque aparte del cine y el arte, que es a lo que me dedico, durante 9 años he sido el director general de la Real Fábrica de Cristales de La Granja. Y entonces, bueno, yo bromeo porque digo que la hizo Carlos III y yo, porque yo la encontré en ruinas. Entonces, uno esto con el interés por la película y el Oriflame, pero es que el sacar a la luz el tesoro que tiene el Oriflame, ya se han sacado, porque nosotros hemos llegado ya hasta Chile y hemos llegado a lugares donde se rescató algunas piezas. Pero hay una cosa interesantísima, que no sé si lo he hablado con Vicente alguna vez. Hay una cosa interesantísima a propósito de los ingleses, que es que los ingleses se han apoderado de casi todo, sí. Pero luego hay algo que no perdonan en el tema del vidrio, que no se les reconozca que ellos son los inventores del cristal, porque el cristal no aparece hasta el siglo XVIII. No, fueron ellos. Y lo de cristal de Murano no existe, y el cristal de Bohemia tampoco existe. Entonces, los ingleses son los primeros que
inventan el cristal el Lemming Glass. inconscientemente, porque lo que querían es bajar la temperatura, porque se estaban cargando todos los bosques que necesitaban para los barcos, y entonces empiezan a meter cosas, carbón, tal cual, y meten óxido de plomo. El óxido de plomo, aquello aparece, baja la temperatura, sí, pero lo más importante es que tiene una textura no descubierta hasta entonces. Entonces, curiosamente, o sea, en la granja la granja que con Saint-Gobain eran las dos grandes fábricas de toda Europa, se empiezan a hacer investigaciones para esto que están haciendo los ingleses, que no sabían ni que era cristal ni que era nada. Y en esa época, 1770, que es cuando se empieza a construir, cuando se construye la Real Fábrica actual, porque la primera es de 1727, empiezan a hacer una serie de investigaciones para conseguir un tipo de vidrio igual que el inglés. Y entonces ese barco llevará cantidad de tipologías muy diversas de tipos de cristales, ¿no? Entonces por eso también científicamente es muy interesante para la investigación del cristal, ¿no? Es decir que yo estoy deseando que se saque aquello. Y también otra cosa muy importante y muy interesante es qué pasa con el cristal en los fondos marinos, porque yo me acuerdo que compramos una gran colección de vidrios holandeses e ingleses de fondos marinos que están en el Museo de la Granja, compramos ahí en el museo, y entonces los comportamientos son diferentes por los tipos de cristal o tipo de vidrio y también por el tipo de agua, ¿no? Y los fondos. Entonces son unas texturas maravillosas, ¿no? Porque son una serie de colores con unos caleidoscopios, y yo estoy intrigadísimo qué ha pasado y cómo una copa del 18, ¿sabes? Una copa de bolas de esta del 18, qué color tiene aquello, cómo se ha integrado el alga, porque seguramente la mayoría de las piezas habrá rotas por la caída del barco, pero el vidrio y el cristal se conserva estupendamente en las aguas marinas. Entonces estamos todos intrigadísimos. Además está entre el agua y la tierra. Es decir, cuando se descubre el pecio, hace 15 años, 16 años por ahí, pues no lo encuentran no bajo el mar, sino bajo la arena de una playa, de la playa de la Trinchera. Y la arena y el mar produce así es como una especie de síndrome de Estocolmo, en el cual, bueno, pues el mar es muy devastador, la arena también, pero luego después, durante mucho tiempo, pues lo que hace es conservarla intacta hasta el punto de que el pecio, el yacimiento se encuentra en perfecto estado. Es lo más probable. Qué curioso. Así que, ¿Qué está por Valparaíso o por ahí? Está por debajo de Valparaíso. Por debajo. Sí. Entre Valparaíso y el final de Chile, del Cabo de Hornos. Del Cabo de Hornos. Un poquito más hacia claro. Sí. Ese es un sitio muy difícil de acceso porque no han llegado, los chilenos tienen un país 4.500, 800 kilómetros de largo, pero tiene unas autopistas españolas estupendas, pero luego hay sitios donde no llega la autopista que es difícil, muy difícil acceso, y este es uno de ellos, ¿no? Pero bueno, se ha llegado, hemos llegado allí, hemos visto que además el ayuntamiento ha hecho un pequeño museíto sobre el oriflama, porque hay una cuestión que en Chile, yo hago un festival de cine allí y entonces conozco muy bien Chile, o bastante bien, y mi querido Manuel Basoalto, que es mi socio productor y también director de cine, es el director de la película de Neruda, por ejemplo, pues nosotros lo que hemos tratado es ver qué es lo que pasaba, qué es lo que ha pasado allí, y se ha ido allí. Entonces el ayuntamiento lo que ha hecho es que ha hecho un pequeño museíto sobre el oriflama, y lo que quiere decir que como los chilenos como tal, el oriflama es una leyenda. Allí en Chile se habla del oriflama cuando se habla de historias de fantasmas, ¿sabes? Porque dicen que se les aparece, en esa zona se les aparecen, cuando hay galerna, se les aparecen los marineros, se aparecen andando sobre el mar. Es una leyenda muy extendida, hoy mismo. O sea, el oriflama en España no lo conoce nadie, ahora un poco más, gracias a Vicente, pero en Chile es muy conocido esta leyenda del oriflama. Entonces, bueno, se reúnen esa serie de condiciones para el interés de hacer una película, y bueno, libro, película y lo que haga falta, porque es una historia fascinante. Estaremos atentos. Bueno, si Vicente no tiene nada que decir, pues presidente... Pues muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra presencia, y nada más decir que bueno, que
que mis libros están allí detrás por si alguien los quiere adquirir y pues amablemente los firmaré si tuviera bolígrafo. No te dejamos, no te preocupes. Y ya está. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias presidente, don José, vosotros. muchas gracias Jesús, un placer como siempre y nada, pues disfrutaremos. Pues nada, muchas gracias a los dos por vuestra presencia aquí esta tarde y sobre todo por redescubrirnos nuestra historia, a ver si entre todos somos capaces de derribar la leyenda negra. Muchas gracias. Muy bien, a los dos. gracias.